En la siguiente presentación, el tema a tratar es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco básicamente comprende la sucesión de fenómenos eléctricos y mecánicos, así como los cambios en presión, flujo y volumen de sangre que tienen lugar en las cavidades auriculares y ventriculares durante cada latido cardíaco. ¿Qué es un latido cardíaco? Este tiene un proceso en el cual el corazón se compone de dos aurículas y dos ventrículos. La sangre llega al corazón por las aurículas y sale impulsada por los ventrículos. El corazón y los vasos sanguíneos, venas y arterias tienen la misión común de llevar la sangre a todas las células del organismo para que obtengan el oxígeno, los nutrientes y otras sustancias necesarias. Básicamente constituyen un sistema perfecto de riego con sangre rica en oxígeno y recolección de las que es pobre en oxígeno y está cargada de detritus, mientras que los vasos sanguíneos actúan como las tuberías conductoras de la sangre. El corazón es la bomba que da impulso para que esa sangre recorra su camino. Con cada latido, el corazón impulsa una cantidad habitualmente de 60 a 90 mililitros de esa sangre hacia los vasos sanguíneos. Es así que el ciclo cardíaco tiene dos fases: la diástole, en la cual se llenan los ventrículos, y la sístole, durante la cual estos se contraen e impulsan a la sangre a los vasos sanguíneos, dando a conocer así lo que es la sístole, que es el periodo en el ciclo en el cual los ventrículos se contraen y provocan la eyección de la sangre que contienen. Para ello, las válvulas aórtica, pulmonar han de estar abiertas. Y para que la sangre no vuelva hacia las aurículas, las válvulas mitral y tricúspide deben estar cerradas. Se puede definir a la sístole como el periodo que va desde el cierre de las válvulas mitral y tricúspide hacia el de las válvulas aórtica y pulmonar. Cuando las válvulas cardíacas se cierran, producen unas vibraciones que se oyen con el fonendoscopio, se conocen con el nombre de ruidos cardíacos, que son dos diferentes en cada ciclo. Por otro lado, tenemos lo que es la diástole. La diástole es el periodo del ciclo en el cual los ventrículos están relajados y se están llenando de la sangre que luego tendrán que impulsar. Para que puedan llenarse, las válvulas de entrada a los ventrículos mitral y tricúspide tienen que estar abiertas, y para que la sangre no se escape aún, las válvulas de salida de los ventrículos aórtica y pulmonar deben estar cerradas. Se puede definir a la diástole como el periodo que va desde el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar hasta el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. Un 70% del volumen que llega a los ventrículos presenta forma pasiva, es decir, los ventrículos se llenan simplemente porque las válvulas de entrada están abiertas. Por otro lado, el 30% restante llega activamente mediante la contracción de las aurículas que impulsan la sangre que les queda hacia los ventrículos. Siendo así que todo esto tiene un proceso por el cual se da a conocer el ciclo cardíaco. En la sístole tenemos lo que es la contracción isovolumétrica, que es la cual se tensiona la pared cardíaca y comienza a aumentar la presión del ventrículo. Este aumento de presión hace que la sangre busque dónde salir. Entonces se cierran las válvulas para que no haya regurgitación sanguínea del atrio. El volumen permanece constante y la presión va en aumento. Asimismo, tenemos la fase de eyección. Las válvulas siguen cerradas y el ventrículo supera levemente la presión de la aorta y se abre
a la válvula aórtica. Sucede igual con la válvula pulmonar, con lo que comienza la eyección. A medida que disminuye el volumen y la presión también lo hace. En la diástole está la relajación isovolumétrica, en la cual las válvulas permanecen cerradas, se cierran las semilunares y no hay entrada ni salida de sangre. Este momento de presión ventricular es mayor que la atrial, pero menor que la aórtica, por lo que la sangre no fluye hacia ningún lado y el volumen ventricular permanece constante. Y como último tenemos lo que es la fase de llenado. El llenado ventricular rápido, se abren las válvulas y fluye sangre rápidamente desde la aurícula hacia el ventrículo. Debido al flujo rápidamente se puede producir un tercer ruido cardíaco. En el llenado ventricular lento, el ventrículo sigue relajado y está recibiendo el flujo que llega de la aurícula. La contracción auricular o presístole ventricular hace que la aurícula se contraiga y para terminar de llenar el ventrículo. Esto puede corresponder a un cuarto ruido cardíaco. Como siguiente punto tenemos las etapas del ciclo cardíaco, en la cual se da a conocer lo que es la auscultación cardíaca, que por lo regular se lleva a cabo usando un instrumento llamado estetoscopio. Los proveedores de la atención médica auscultan rutinariamente los pulmones, el corazón e intestinos de una persona para evaluar estas características de los sonidos. Por otro lado, tenemos lo que es la sístole ventricular, que es la contracción de la musculatura del ventrículo derecho e izquierdo y continúa a la sístole auricular, y la sístole ventricular dura aproximadamente 0,3 segundos. En la sístole auricular es la contracción del tejido muscular cardíaco ventricular. Por otro lado, tenemos los que son los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos tenemos como primero que es el que se produce por el cierre de las válvulas aurículas, ventriculares, mitral y tricúspide al principio de la contracción ventricular isovolumétrica, lo cual cuando la presión de los ventrículos aumenta por encima de las aurículas y fuerza el cierre de dichas válvulas. Siendo así que aunque el cierre de la mitral es más precoz que la de la tricúspide, se suele percibir como un sonido único, aunque podemos oírlo ligeramente desdoblado con frecuencias cardíacas bajas. En el segundo ruido cardíaco se produce el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar al final de la eyección ventricular, cuando la presión en los ventrículos desciende por debajo de la presión arterial. Normalmente se aprecian dos componentes, uno más precoz e intenso correspondiente al cierre aórtico y un segundo más tenue, correspondiente al cierre pulmonar. Como siguiente punto tenemos el tercer ruido cardíaco, que es el que se produce inmediatamente después del ruido cardíaco. El segundo, durante el llenado ventricular rápido. Se puede oír en niños y adultos jóvenes sanos, también en pacientes con ventrículos dilatados y situaciones en las cuales el llenado ventricular rápido aumenta, como cortocircuitos grandes, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia tricúspidea, y esta se ausculta mejor en la ápex o en el borde esternal izquierdo bajo con la campana. En el cuarto ruido cardíaco aparece en la diástole ventricular, justo antes del ruido primero. Coincidiendo con la sístole auricular, es siempre patológico. Se ausculta mejor en el ápex con la campana y traduce situaciones de baja distensibilidad ventricular.
Otros ruidos accesorios son el ritmo de galope, el chasquido de apertura, el clic sistólico de eyección y el roce pericardio. Y los soplos cardíacos, que estos son ondas sonoras turbulentas, audibles, producidas en el corazón y en los grandes vasos. Son muy frecuentes en los pacientes pediátricos y suspenden la causa más frecuente de derivación a las consultas cardiologías pediátricas. Finalmente tenemos el proceso del ciclo cardíaco. Durante este proceso del ciclo cardíaco hay 4 cámaras en el corazón. Pasan por un periodo de contracción llamado sístole y un periodo de relajación llamado diástole, como anteriormente se ha mencionado, como resultado de la contracción y relajación cíclica de los ventrículos. La presión arterial en los circuitos pulmonar y sistémicos sube y baja, considerando que el ciclo completo de las cavidades cardíacas izquierdas y las presiones de la cámara y los volúmenes se pueden mostrar en un gráfico. En este caso, la línea roja traza en la presión en el interior del ventrículo izquierdo y la línea verde muestra presión en la aorta y en la línea azul, trazando la presión dentro de la aurícula izquierda. Cuando la aurícula izquierda se contrae, la sangre restante en la aurícula izquierda es impulsada hacia el ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda luego se relaja y comienza la diástole auricular. A medida que la aurícula izquierda se relaja, comienza la contracción del ventrículo izquierdo y la sístole ventricular. La contracción ventricular aumenta la presión dentro del ventrículo izquierdo cuando la presión del ventrículo izquierdo supera la presión de la aurícula izquierda. Se cierra la válvula bicúspide, evitando que la sangre fluya hacia atrás de la aurícula. La presión ventricular sigue aumentando, que se supera la presión sanguínea en la aorta. En este punto, la válvula semilunar aórtica es forzada a abrirse y la sangre fluye a la aorta. La aurícula izquierda se mantiene en diástole durante toda la sístole ventricular y continúa a través de la mayor parte de la diástole ventricular durante la diástole ventricular. La sangre venosa entra en la aurícula izquierda y cuando la presión arterial dentro de la aurícula izquierda supera la presión de la sangre en el ventrículo izquierdo. La válvula mitral se abre y se produce el llenado pasivo del ventrículo. Es así como se lleva el proceso y se termina el ciclo cardíaco y la sístole auricular marca el comienzo del siguiente ciclo.